Bienvenidos a este nuevo programa de Justicia y Cultura. Hoy día nos acompaña un gran abogado, un gran profesional y un gran político también. Muy conocido en todo el Perú por haber sido ministro de Justicia en el gobierno del presidente Castillo. Tenemos con nosotros a el doctor Félix Chero Medina, a quien lo recibimos en esta gran entrevista que vamos a tener durante toda esta hora. Bienvenido, Félix. Gracias, Juan, por el espacio, saludarte por esta iniciativa, saludar a tu equipo técnico. Hace mucha falta en Lambayeque y en el país espacios como estos para hablar con prudencia, con objetividad, pero también diciendo las cosas de frente como estamos acostumbrados. Así que gustoso cada vez que me invites a participar de este espacio. Y tuvimos la participación tuya y la de muchos chiclayanos que eran profesionales muy reconocidos en el medio y también técnicos y políticos, ¿no? En el gobierno del presidente Castillo desde el año 2021. Cuéntanos la experiencia de ese gobierno, de tu participación, tu paso por el Ministerio de Justicia y todo lo que aconteció durante esa etapa. Bueno, fue una etapa dura para la vida política del país. Fue un reto para los profesionales provincianos, porque creo que debemos reconocer aún con los cuestionamientos, con las críticas que se puedan dar de carácter político más que de carácter técnico a las gestiones que hemos realizado, que el presidente Castillo le dio la oportunidad a profesionales provincianos que tienen la preparación y la capacidad de muchos que han siempre participado en las reparticiones del Estado vía el centralismo. Todos eran de Lima y con nombres pues, y apellidos de casta. Entonces los Carrasco, los Chero, los Vázquez, los Salazar llegaron a Lima, pero llegaron convocados como técnicos. Y lo que siempre he dicho, Juan, y creo que en alguna conversación que sostuvimos lo hemos señalado, nadie podrá hacer un cuestionamiento a nuestra gestión como técnicos o como ministros de Estado. Todos los cuestionamientos que se nos ha podido hacer es de carácter político por el hecho de haber participado en el gobierno del profesor Castillo, con muchos errores seguro, con muchos desaciertos seguro, pero no se nos puede generar un cuestionamiento por las gestiones que hemos realizado como ministros de Estado. Ahí están los resultados. Lamentablemente, unos lo recuerdan, otros han sufrido de amnesia y han olvidado lo que se pudo hacer. Cuando tú estuviste en Interior, cuando estuviste luego en Defensa, luego yo en Justicia, fui convocado incluso en tu gestión como director general de la Defensoría del Policía, luego como jefe de tu gabinete en Defensa, y ahí están pues todos los trabajos que se hizo contra la minería ilegal, la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo en el BRAI y una serie de acciones pues que son muchas de señalar, pero creo que en otra oportunidad las podemos comentar, porque creo que es necesario también hacerle conocer a la población lambayecana y al Perú qué se hizo en esa gestión y también ser autocríticos de qué estuvo mal y podemos reconocer los errores para poder enmendarlos en un futuro político. Y el trabajo está ahí, ¿no? O sea, a vista y paciencia de todas las personas. Y bueno, también la discriminación fue muy fuerte durante ese gobierno del presidente Castillo, donde muchas de las personas, especialmente los que decían que eran demócratas y que ahora están en el gobierno pese a no haber sido elegidos, definitivamente nos criticaban mañana, tarde y noche, y no dejaban ni un solo espacio de libertad para poder trabajar con consecuencia, con firmeza, como siempre lo hemos hecho. Y creo que también hemos tenido bastante gente que se unió a la causa y que luego simplemente actuaron como personas totalmente desleales con el trabajo, especialmente el trabajo técnico. Y eso yo creo que muchas de las personas que nos conocen en realidad reconocen ese trabajo, ¿no? Ese trabajo que siempre ha sido un trabajo 24/7. Durante tu paso, al menos por el Ministerio de Justicia, hemos visto ese trabajo, ¿no? Eras el representante, el vocero del gobierno. Cuéntanos esa parte de tu vocería como representante, como ministro de Justicia del gobierno de Pedro Castillo. Recordarás, Juan, que cuando asumimos los cargos
como ministros de Estado, teníamos todo un conglomerado de actores políticos y otros actores de medios de comunicación, grupos de poder en contra, porque el presidente Castillo, habiendo ganado elecciones democráticas, resultó un apestado para los grupos de poder. Fueron a tocar las puertas a la OEA para decir que había un fraude electoral, luego ensayaron todo un arsenal de pedidos de censura y vacancia. Si nosotros nos despertábamos 5 de la mañana para trabajar y regresábamos 1, 12 de la noche, teníamos las cámaras detrás de nosotros y había un grupo de medios de comunicación concentrados en desamparados mañana, tarde y noche. Y también el tema de los grupos, los llamados la resistencia, grupos que iban y atacaban nuestros domicilios, se encargaban de difamarnos en los medios de comunicación, en redes sociales. O sea, se generó toda una corriente de esta gente que ahora dijeron que eran demócratas, ¿no? Pero que ahora se está viviendo un gobierno netamente autoritario. Defendimos políticas públicas, defendimos la gestión de un gobierno que llegó al poder por elecciones democráticas y que había generado una expectativa nacional, había generado la esperanza de todo un pueblo olvidado, de todo un pueblo desprotegido, desvalido, y que hoy resulta ser mucho más palmaria todavía esa desprotección, ese abandono. Sabemos cómo está en este momento la inseguridad ciudadana, sabemos cómo están las organizaciones criminales devastando el país y tenemos ahora ministros que, entre comillas, aparecieron denominados incluso por muchos medios de comunicación como gabinete técnico, y de gabinete técnico no tiene absolutamente nada, porque lo único que han hecho es pasar de desacierto en desacierto y solo hacer de comparsa y decirle al oído a la presidenta de la República lo que ella quiere escuchar, porque al parecer viven en el país de las maravillas y no viven en el Perú. Imaginemos en este momento cómo está convulsionado Lima y cómo está convulsionado Trujillo, que son las zonas de más alto impacto de la criminalidad, y no se ha hecho absolutamente nada. Juan, ha pasado una semana que anunciaron el desplazamiento conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y el comandante general acaba de decir que no tienen un plan de acción para intervenir Trujillo. Y resulta de que cuando estábamos en la gestión y se declaraba un estado de emergencia, hemos reclamado en voz alta que quien tiene que tomar el control de una región cuando se decreta un estado de emergencia son las Fuerzas Armadas. ¿Por qué razón? Porque el artículo 173 de la Constitución establece que, declarado el estado de emergencia, el control interno y la seguridad, dispuesto a propuesta del presidente de la República, lo asumen las Fuerzas Armadas. Acuérdate, cuando estabas como ministro de Estado hiciste más de una vez esa propuesta. Cuando yo estuve en justicia hicimos más de una vez esa propuesta, y los ministros de defensa lo único que decían es que los oficiales y suboficiales militares no estaban preparados para eso. Pero no les estamos diciendo que vayan a la guerra, les estamos diciendo que vayan a brindar seguridad, dándole un soporte logístico y técnico a la Policía Nacional. ¿Tú sabes lo que significa que en una región existe un desplazamiento de las tres fuerzas, Marina, Aviación y Ejército, desplazándose, dándole apoyo y soporte a la policía? ¿Quién hará, por mandato constitucional, las intervenciones, los operativos? Serían de un alto impacto y la delincuencia se vería replegada, pero lamentablemente a la fecha le están ganando la batalla al Ejecutivo en la seguridad ciudadana. Y tenemos un ministro que lo último que ha dicho es que tenemos que estar unidos y fuertes como las organizaciones criminales. Es decir, otro desacierto y otro desatino, y la prensa, y yo critico aquí a quienes no hacen una prensa objetiva, a quienes no hacen una prensa de investigación racional, no dicen absolutamente nada y no hay una crítica. Cuando estaba el profesor Castillo y estábamos como ministro de Estado, teníamos que tener estudios en semántica, estudios técnicos para hasta pronunciarnos correctamente, porque bastaba un desliz para que sea noticia. Ahora no se dice absolutamente nada de eso, ni tampoco ves en los mercados, a los canales de televisión, viendo a cuánto está el pollo, a cuánto está la papa, a cuánto está el pan, porque hasta eso era noticia y todos se lo endosaban al gobierno del profesor Castillo. En ese interín, Juan,
tuve que asumir el reto por mandato expreso del gabinete de ministros, de ser el vocero junto a otros ministros, y tuvimos que enfrentar una serie de arremetidas, no solo de los grupos de poder, de quienes se habían enquistado en el Congreso y desde ahí petardeaban al Ejecutivo con estos pedidos de vacancia y censura, sino que también tuvimos que defender las políticas públicas, como por ejemplo haberle pretendido férreamente cobrar la deuda tributaria a las grandes transnacionales. Y eso nadie lo dice. Nadie dice cuánto creció económicamente el país en el 2022 al 2023. Nadie dice eso. ¿Por qué? Porque pretenden olvidarlo, sufren de amnesia parcial para no evidenciar esos logros, aunque fueron mínimos en este avasallamiento político, pero se hicieron cosas que podemos evidenciarlas. Y también, Félix, no hay que olvidarnos de que una de los, también parte del programa económico era cobrar las deudas, no solamente de tributarias, sino de reactiva, ¿no? El Estado en la época de Vizcarra le prestó a las grandes compañías, a las grandes empresas, a diferencia de las pequeñas y las microempresas que quebraron, que fueron más de 3 millones de empresas que quebraron en el Perú producto de la pandemia. Las grandes empresas, las empresas que tienen los medios de comunicación, que tienen las empresas que proveen de alimentos en todo el Perú, finalmente fueron beneficiadas con una buena cantidad de dinero de los peruanos y fueron entregadas a estas empresas y finalmente el gobierno de Pedro Castillo les quiso cobrar. Ahora no sabemos absolutamente nada de los famosos préstamos reactiva y creemos también que, por ejemplo, los otros casos los escándalos que se han dado en este gobierno de la señora Dina Boluarte, escándalo tras escándalo, que hubieran pasado en el gobierno de Pedro Castillo, definitivamente la primera era vacancia, ¿no? El caso Rolex, el caso de los Waikis en la sombra, el caso de las personas también del cofre, ¿no? Del carro presidencial, el caso de Vladimir Cerrón, que pese a todos los supuestos planes estratégicos que realiza la policía para capturar a una sola persona, Vladimir Cerrón, hasta el momento no hay vistos de su captura. Igual también sucede con los grandes líderes de las organizaciones criminales, ¿no? En la época de Pedro Castillo no teníamos el índice de criminalidad que tenemos en la actualidad. Y supuestamente era un gobierno que no tenía conocimiento respecto a la seguridad ciudadana cuando nosotros hicimos más de 900 operativos en tan solo 66 días que estuvimos en el Ministerio del Interior. Y fuimos los primeros en llegar a Bagua cuando ocurrió el terremoto del 8 de diciembre del año 2021. ¿Qué pasó con Pedro Castillo? No sé si usted puede contarnos, si puedes contarnos, Félix, qué pasó, qué sucedió el 7 de diciembre del 2021. Es inexplicable lo que pasó hasta la fecha para muchos que estuvimos cerca a la gestión del profesor Castillo. El 6 de diciembre del 2022 teníamos todo preparado, lo ha comentado Benji Espinosa, lo ha comentado Alejandro Salas, teníamos todo preparado para defender en el fuero parlamentario una vez más la legitimidad del gobierno del profesor Castillo. También sabíamos de que no tenían los votos para vacarlo. No lo tenían, como que no lo tuvieron cuando se produjo la vacancia de facto. Sin embargo, las crónicas policiales y las crónicas políticas nos dan cuenta que al presidente Castillo se le tendió toda una celada para hacerlo caer en una estrategia policial militar fiscal, porque le trabajaron y le prepararon las condiciones para que él dé ese discurso bajo presión, bajo coacción, que seguro pronto van a salir informes y verdades que están ocultas. ¿Qué es lo que pasó? Lo que sí te puedo decir es que nunca tuve conocimiento de esa acción, no la compartieron conmigo ni participé de ella, por eso es que fui el segundo ministro en renunciar inmediatamente. Pero pronto saldrán. Hay algunos esbozos policiales y periodísticos y hay algunos informes que señalan qué es lo que pasó realmente del 6 al 7. Y seguro las investigaciones demostrarán quiénes prepararon esa celada y cómo es que el presidente Castillo cayó en esa estrategia para hacerlo declinar del poder vía un presunto golpe de Estado. Yo digo que es un presunto golpe de Estado y lo he señalado en la Comisión de Fiscalización del Congreso
porque lo que el presidente Castillo hizo es una violación al orden constitucional, más que cometer un delito de rebelión, y eso lo han dicho muchos especialistas que objetivamente y académicamente demuestran cómo es que se produce un delito de rebelión. Incluso está el voto singular y la participación del miembro del Tribunal Constitucional, Gutiérrez Tix, que lo grafica muy bien y dice ahí no hubo delito. Pero si escuchamos a otros, que ahora vemos la planilla dorada del Ejecutivo, donde aparecen con casi 1 millón de soles que le facturan al Ejecutivo para pasearse por todos los sets de televisión, como el expresidente del Tribunal Constitucional, como el señor Blume, a quien en alguna oportunidad lo reté públicamente a debatir académicamente y no aceptó porque dijo que no era político. Ahora vemos que más que un académico es un vocero político y que genera extralimitaciones o fuerza figuras para poder posicionar un mensaje defendiendo a la señora Boluarte, defendiendo a la agrupación política Fuerza Popular e incluso contrariando fallos del Tribunal Constitucional del cual en algún momento él participó y del cual en algún momento él firmó esas resoluciones. Entonces, lo que está pasando en el país es lamentable. Lamento mucho la situación del profesor Castillo. Creo yo que él debe convocar a abogados especialistas. Lamentablemente, entre el 2022 al 2023, todos los abogados que participaban de la defensa del profesor Castillo no eran expertos o corrían riesgo. Porque no te olvides que ahora hasta los abogados les terminan armando carpetas fiscales y los terminan coaccionando con pedidos de detención preliminar y prisión preventiva, lo que nunca había sucedido, porque al abogado no se le puede relacionar jamás con la causa de su cliente, pero lamentablemente eso viene sucediendo por razones de investigaciones en las que injustamente se me involucró. Por ejemplo, recordarás que dijeron que yo había mandado amenazar o callar a Samir Villaverde, que ahora más bien es el vocero de la policía, un presunto ex colaborador eficaz. Karelyn López, otra colaboradora eficaz contra Pedro Castillo, ahora es la aliada del ex premier Otárola. Es decir, todos ellos han venido a ser aliados del actual gobierno y fueron los que se prestaron para presuntas colaboraciones para que caiga el presidente Castillo y lo que le generaron. Y es una trama, Félix, es una trama que en un momento supongo que también escribirás un libro al respecto, porque mucha coincidencia, ¿no? 5 de diciembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales simplemente le levanta todos los cargos, los graves cargos que tenía la señora Dina Boluarte, ahora presidenta del Perú, respecto a su participación de ser presidenta del Club Apurímac. Y había una participación como presidenta y como presidenta, como vicepresidenta del Perú y como ministra en esa época, si no recuerdo, del MIDIS. Y ese era una infracción grave. Sin embargo, el 5 de diciembre, es decir, 2 días antes del discurso del presidente Castillo, ella es salvada por el Congreso y limpiada de todos los cargos. ¿Ustedes no avisoraban toda esta trama, un plan maquiavélico para traer abajo a Castillo? Se sabía, se conocía, se especulaba. Cada vez que íbamos al Congreso, conforme también lo ha narrado Alejandro Salas, muchos congresistas de Fuerza Popular, de Alianza para el Progreso, se nos acercaban y nos decían, tengan mucho cuidado porque Castillo va a caer y lo va a suceder la señora Dina Boluarte. Está en reuniones, está participando de algunos eventos con actores políticos, eso lo sabíamos. Al presidente Castillo le dijeron lo mismo y se le alertaba, pero la señora Dina Boluarte en todos los consejos de ministros, y deben estar ahí las grabaciones, siempre señaló que ella le iba a ser leal hasta el final y que si el presidente Castillo renunciaba o era vacado, ella renunciaba inmediatamente, pero por cierto nunca lo hizo. Y en efecto, yo creo que hay mucho por escribir, mucho por contar. En estos momentos de convulsión política no están dadas las condiciones, pero yo sí me atrevería a anunciar que en algún momento voy a escribir, yo escribo mucho, algún texto que se va a denominar Los secretos del poder. Y a lo mejor te invito porque también hay cosas que tienes que contar. Tengo algunos borradores esbozados y los voy a poner a buen recaudo. Incluso te los voy a confiar para que los revises y puedas incorporar algunas anécdotas que hemos vivido, tú desde el interior y defensa y yo en justicia,
pero en estos momentos digo que no están dadas las condiciones porque hay una fuerte convulsión social. A todo aquel que se le enfrenta al Ejecutivo o hay una amenaza o le cierran las puertas para trabajar en cualquier lado. Fíjate que a nadie de los exministros y altos funcionarios que estuvieron con el profesor Castillo y que son técnicos de primer nivel, les permiten trabajar en algún ministerio porque hay una indicación expresa que no les permitan trabajar. Y lo más anecdótico, Juan, te digo que no están dadas las condiciones y hay que poner a buen recaudo nuestra información, lo que queremos mostrar de nuestra experiencia, porque Harvey Colchado, el actor principal de las investigaciones, el héroe del momento contra Castillo, ahora reclama en voz alta protección porque dice que lo quieren asesinar, que lo quieren matar y culpa directamente al gobierno de la señora Boluarte. Entonces, si alguien que tiene el conocimiento técnico y la protección para poder realizar sus actividades tiene temor de que le pase algo, imagínate qué le pasaría a cualquier mortal que simple y llanamente levanta la voz para decir la verdad o simplemente se atreve a decir las cosas de frente y participar en No están política. dadas las condiciones en realidad, Félix, como tú lo dices, ¿no? No están dadas las condiciones ni siquiera para que te procesen, porque si tú te das cuenta, la mayoría de los procesos que tiene el presidente Castillo u otros funcionarios que hemos trabajado con el presidente Castillo, simplemente no se puede aplicar ningún medio de defensa, ni una excepción de improcedencia de acción, ni una solicitud de cese de prisión preventiva para los que tienen prisión preventiva, tan solo con declaraciones de algunos supuestos colaboradores que ahora nadie sabe en qué quedaron esas colaboraciones, ¿no? De las colaboraciones de las personas que pedían 5 millones de soles para darle el beneficio a una empresaria y que de esos 5 millones la fiscalía le creyó que tan solo le quedaba medio millón y ese medio millón le entregó a la fiscalía. ¿Y los 4,5 millones, dónde están? Según el colaborador, le había entregado al presidente Castillo a través de sus hermanas. Eso es un gran negocio. Y eso definitivamente tiene que ser investigado. Creíamos en la época de Patricia Benavides, veíamos cómo es que se le puso más fuerza a los casos del presidente Castillo, se le perseguía más, pero al final hemos visto cómo han desaparecido estas fiscalías, entre comillas, especializadas, ¿no? Y que finalmente las dirigía no la fiscal Marita Barreto, sino el policía Harvey Colchado, ¿no? Y que en todas las investigaciones Harvey Colchado siempre preguntaba por Juan Carrasco. Decía, ¿qué es lo que sabe respecto a Juan Carrasco, no? Pese a que Harvey Colchado ha trabajado conmigo, sabe sobre el trabajo que hemos hecho en la fiscalía, sabe la lucha contra el crimen organizado, y pese a ese conocimiento simplemente nos dejó siempre en la vista de la mayoría de personas que eran detenidas. ¿Qué crees tú? Si pasa este gobierno, si este gobierno cae, ¿las cosas van a cambiar en el sistema de justicia respecto a los que, a mi consideración, somos perseguidos políticos por la justicia? Yo considero que sí hay una expectativa y una esperanza de quienes participan en política y sean los nuevos actores políticos tengan que cambiar esto y darle un nuevo rumbo, no solo a la política, sino entender que tiene que haber una real división de poderes y que tengan que haber propuestas claras de reformas en el sistema político, reformas en el sistema de justicia, porque es muy necesario, y no hacer lo que vienen haciendo en este momento, de politizar al Poder Judicial o politizar o judicializar la política, a la inversa. Han sucedido muchas cosas y fíjate lo anecdótico de lo que sucede en este país. La persecutora de Castillo y de todos los que participaron con el profesor Castillo ahora está destituida e investigada por ser líder de una organización criminal, es decir, Patricia Benavides. El zar de las investigaciones y de las persecuciones y de las colaboraciones eficaces como es el coronel Colchado, ahora está destituido y además investigado por supuestamente pertenecer a una organización criminal. ¿Y quién lo denuncia y quién lo persigue? Los colaboradores eficaces que le sirvieron. Es decir, Samir Villaverde, Karelin López. Recién escuché o vi en una entrevista que le hicieron a Bruno Pacheco, que ahora dice Bruno Pacheco que él nunca ha sido colaborador y que nunca dijo lo que dijo. Es decir, es necesario reformar el sistema de justicia y sobre todo el sistema de justicia penal en el que esté en riesgo la libertad de las personas
porque vi estas colaboraciones eficaces mal llevadas o politizadas se termina poniendo en riesgo la libertad de las personas y otras terminan en la cárcel. Y definitivamente, Juan, tenemos un gran reto en la región de buscar candidatos y personajes políticos que le cambien el rostro a la política y poder enrumbar políticas públicas, seguridad ciudadana, mejores oportunidades para los ciudadanos lambayecanos y el país. Y yo creo que hay una gran oportunidad en estas elecciones que se vienen en el 2026, en la que tú estás participando, quien habla está participando, otros jóvenes están participando, pero tenemos claro que es necesario cambiarle el rumbo al país, cambiar las políticas públicas y atender a las poblaciones más vulnerables y necesitadas. Y estoy convencido que va a pasar esta marea política, esta marea en la que se lleva los techos de los más pobres, pero de los ricos se mantienen estables, y que todos aquellos que persiguieron al profesor Castillo, que persiguieron a sus ministros, a sus funcionarios y que aparecieron en la panacea como los grandes salvadores y que están destruyendo al país, van a terminar en la cárcel investigados, seguro, garantizándoles el debido proceso, pero van a terminar mal. Creemos que las próximas elecciones 2026 va a traer políticos nuevos. Vamos a ver políticos nuevos porque esa es una encuesta que acaba de salir en un diario muy conocido, que el 61% de la población al elegir el perfil de su próximo candidato, lo que solicita es que sea nuevo. O sea, vamos a tener candidatos nuevos. Entonces, que los candidatos tradicionales vayan agarrando sus maletas y, como tú dices, la señora Dina Boluarte y toda su corte van a terminar en la cárcel. Van a terminar en la cárcel. ¿Qué crees tú que falta en estos momentos para que nos armemos de valor, salgamos a las calles, tomemos el Congreso, tomemos el Ejecutivo y armemos un gobierno de transición, que es lo que necesita y lo que pide la población? Es un clamor social. La población en el país está exacerbada, está desprotegida, pero tiene mucho temor. Y tiene mucho temor porque no olvidemos que ahí están los informes técnicos, las pericias médicas, las pericias técnicas que dan cuenta que en el sur del país hubo ejecuciones extrajudiciales, que a esos pobladores los asesinaron y muchos ni siquiera habían participado de la protesta, incluido un médico. Adolescentes. Lamentablemente, ese temor se tiene que trasladar primero en protesta pacífica y segundo se tiene que trasladar en las urnas en un voto informado y consciente. Ya no podemos permitir más de lo mismo. Creo que los ciudadanos tienen que aprender a votar y tienen que informarse y no repetir lo que por ahí publica cualquier irresponsable en las redes sociales, porque es muy fácil difamar, denostar de las personas, calumniarlos para poderlos deslegitimar, desacreditar. Y los ciudadanos tienen que informarse. En estas elecciones del 2026 yo creo que hay jóvenes técnicos, formados, preparados, que pueden dar la batalla, porque se le ha generado un etiquetamiento, se le ha rotulado a quienes participaron en el gobierno del profesor Castillo como si fueran inhabilitados de por vida políticamente. Y yo pregunto, ¿y cómo es que sí se les permite estar en los sets de televisión, dando grandes discursos a todos los que han participado del gobierno de Fujimori, a todos los que han participado en el gobierno del APRA, que se olvidaron de sus desaciertos, se olvidaron de sus errores, se olvidaron que también fueron gobiernos en alguna etapa nefastos? La pregunta está, ¿el profesor Castillo tiene alguna sentencia por algún acto de corrupción? ¿Alguno de sus ministros tiene alguna sentencia por un acto de corrupción? No lo tienen. Hay investigaciones que están durando años y que no han podido hasta la fecha ni corroborar ni determinar absolutamente nada, pero que sirvieron justamente para todo este tinglado y poderlo encarcelar y dar pase a quienes en este momento están gozando y disfrutando del poder en un noviazgo mutante entre el Ejecutivo y el Legislativo, que lo vemos todos los días y que encubren investigaciones por red de prostitución,
encubren investigaciones por grandes actos de corrupción en el Congreso, encubren investigaciones de todos los llamados mochasueldos, encubren investigaciones por violación de la libertad sexual dentro del Congreso. La gente no sale a protestar, no sale a marchar. Y cuando tú dices, se tiene que tomar el Congreso, se tiene que tomar el Ejecutivo, entiendo, lo dices por las vías democráticas, por candidatos que lleguen y tengan el respaldo popular y sepan hacer bien las cosas y no defrauden las expectativas de la población. Yo creo que ese es un gran reto y creo que debemos asumir ese gran reto. Hemos hecho vida política desde las aulas universitarias. Quienes nos conocen saben quiénes somos. Por ahí los que no nos conocen y se convierten en nuestros enemigos gratuitos, bueno, es su problema. Como hay muchos aquí en la región que se están prendiendo de nuestros sacos para querer escalar por ahí en alguna encuesta, pero creo yo que la mejor encuesta es el cariño de la gente, el saludo de la gente, el apoyo que les damos a las personas de la región Lambayeque. Juan, nosotros nos pudimos haber quedado en Lima con una firma legal, trabajando en alguna empresa privada, pero hemos regresado a la región Lambayeque. Estamos aquí con la gente y desde tu estudio, desde mi estudio, seguimos atendiendo casos sociales, apoyando a la gente más necesitada. Otros se han quedado allá y los van a ver solo en campaña, como golondrinas de verano. Los van a ver en campaña, ofreciendo nuevamente a la gente cosas y luego se van a ver sus empresas en Lima. Nos pueden investigar, nos pueden hacer seguimiento financiero y económico y no van a encontrar que nosotros vivimos solo con el esfuerzo de nuestro trabajo. Creo que eso es lo que nos mantiene con la frente en alto hasta la fecha. Y es algo que siempre lo hemos puesto de ejemplo, ¿no? Nuestro trabajo, nosotros no se vive de la política, se vive de nuestro trabajo. Más bien nosotros estamos incursionando en política porque creo que es momento de que la gente que conoce el tema técnico, la gestión pública, planeamiento, el tema de las investigaciones, ingrese en la vida política. Porque ya estamos cansados de esos políticos que no tienen absolutamente nada que ofrecer. Para uno ser político en el siglo XXI tiene que tener el tema de la oratoria, de llegar a la población, de la humanidad, y también tiene que tener el conocimiento técnico. Creemos que es muy necesario. Y definitivamente en la coyuntura actual, como lo has expresado correctamente, no se dan las condiciones para que existan procesos justos, procesos que en realidad deban ser llevados hasta última instancia como ocurren en la actualidad. Y es necesaria una reforma, yo creo que sí es necesaria una reforma integral y sí es necesario un gobierno de transición por una sencilla razón. Siempre se le acusa al votante peruano de no saber votar, lo cual es una falacia, es totalmente falso. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos a 50 partidos y de esos 50 partidos solamente 10 o 15 son los favoritos y los candidatos de esos partidos están en estos momentos siendo inhabilitados por 10 años, por 15 años, por 5 años, ¿qué democrático o qué le vamos a exigir a la población de que voten bien si al final solamente nos vamos a quedar vamos a tener que votar entre el menos malo? Entonces, es lo que siempre pasa en toda la historia. Me ocurrió a mí también cuando fui candidato al gobierno regional. Fui candidato al gobierno regional, cumplí con todos los requisitos, solo por un tema netamente formal fui tachado y retirado de carrera. Tenía el 70% de aprobación en la región Lambayeque. Entonces, no es que los ciudadanos, los votantes no saben votar, sino que el sistema está preparado y ahora más que nunca, porque hemos visto la noticia reciente en estos días, que el Congreso les está dando facultades a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, que todos sabemos quiénes son: ex jueces supremos, ex fiscales supremos, ex gente que ha estado en anteriores gobiernos donde han tenido ciertas irregularidades y que ahora son los encargados de designar a los jueces y fiscales del Perú. ¿Y qué les está dando el Congreso? Les está ampliando las facultades. ¿Para qué? Para volver a revisar si está bien designado el presidente de la OMPE, bien designados los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, de la RENIEC, es decir, quieren capturar todas las instituciones. No están contentos solamente con tener un defensor del pueblo que no defienda a nadie, no solamente están contentos con haber designado a todos los miembros del Tribunal Constitucional que solamente sacan resoluciones a favor de los que están en el poder ahorita,
y no solamente están contentos con sacar todas las normas que finalmente perjudican en el tema de la seguridad ciudadana. ¿Qué piensas? ¿Cuál es el futuro inmediato, Félix, respecto a la coyuntura nacional, regional y local en este Lo país? que te has dicho es una gran verdad. Se hace un mal uso del poder y se hace una malversación política para capturar a los principales organismos que tienen que ver con el control democrático y electoral. Esa es una gran verdad, pero eso se tiene que cambiar. Y creo yo que quienes lleguen al poder tienen que hacer una profunda reforma, no solo en el sistema electoral, sino en el sistema de justicia y en los controles parlamentarios. Cuando en algún momento el profesor Castillo y algunos de sus aliados políticos impulsaron una reforma constitucional total o una nueva constitución, recuerda que fue una de sus propuestas. Nosotros planteábamos una reforma parcial de la constitución sobre aspectos concretos. Todo el Congreso, o por no decir casi todos, dieron brincos y brincos altos y decían que eso no era posible, que se iba a traer abajo todo un avance de la Constitución del 93. Y yo pregunto, ¿cuánto de la Constitución ha sido reformado? Han reformado más de 60 artículos de la Constitución en temas económicos, en temas políticos, en temas electorales. Es decir, a la Constitución le han generado parches por todo lado y se escudan en que no puede ser reformada la Constitución o no puede haber una asamblea constituyente, una reforma total de la Constitución, cuando lo hacen a cada momento. Y lo segundo es que necesitamos de actores políticos en la región, de actores políticos que sintonicen con la ciudadanía, de gente que esté en contacto con la población, que conozca sus necesidades, que camine con ellos y que la población confíe en ellos, y no como señalaba hace un momento en aquellos que solo aparecen en campañas electorales, es decir, son los eternos electoreros. Creo que Lambayeque tiene una gran oportunidad en este proceso electoral que se avecina 2026, no falta mucho. Sé que aspiras y tienes la firme convicción de postular como gobernador regional. Estoy convencido que eres un candidato en potencia y que la población te va a dar el respaldo porque en las elecciones pasadas tú eras el virtual ganador, lamentablemente te sacaron de carrera y hay otros candidatos potenciales para los distritos, para la provincia de Lambayeque, para Ferreñafe, para Chiclayo. En Lambayeque está nuestro amigo desde las aulas universitarias, Dustin Cuelo, que viene haciendo un trabajo sostenido políticamente y que está del lado de los pueblos. Lo hemos visto recorrer cuando nos ha invitado desde Lambayeque hasta Olmos y franciscanamente, cerca a la gente. La gente cuando te conoce te saluda y te respalda. No necesita que le lleves ni cajitas de fósforo ni agua de coco. No necesitan eso, necesitan que seas sincero, que los mires a los ojos y les digas que estás con ellos y que les vas a ayudar a solucionar sus problemas más álgidos. Eso necesita la gente. Lamentablemente, los grandes grupos políticos que siempre han traficado con la necesidad de la población, lo que hacen es llevar regalos y dádivas y creen que con eso van a volver a convencer a los votantes y por ahí aparecen pues los tupper y los plata como cancha, ¿no? Definitivamente hay bastante que cambiar, hay bastante que trabajar, hay bastante trabajo y yo creo que tú, como candidato también a diputado, Félix Chero, yo creo que a senador vas a ser un gran senador y nuestro gran amigo también, el doctor José Luis Salazar Mejía, o un gran candidato a diputado. Creo que hemos hecho un buen equipo y creo que desde el norte, como siempre yo lo digo, la corriente libertadora del norte va a empezar a emerger, va a empezar a dar mucho que hablar a nivel nacional. Y yo creo que con este trabajo que se puede hacer acá en la región Lambayeque, desde el Congreso por tu parte, desde la Cámara de Diputados, desde la Cámara de Senadores y también con nuestros grandes amigos, especialmente Dustin Coelho, que es una de las figuras políticas representativas de la región Lambayeque, vamos a poder sacar adelante a nuestra región. Yo creo que lo que le hace falta a nuestra clase política es esa conexión, porque una vez que llegas al cargo, porque todo político siempre aspira a llegar a un cargo público, una vez que llega al cargo público
simplemente construye un abismo entre él y la población. Y ha pasado en la mayoría de partidos políticos, ya ha pasado en la mayoría de elecciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Y eso es lo que trabajamos con Dustin, contigo, con el doctor José Luis Salazar Mejía y otros actores más políticos, que debemos empezar a tender puentes de ese abismo y juntar a la clase política con la clase nacional, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta? Necesitamos juntar a ambos grupos para poder caminar juntos. Y a veces las soluciones se dan en el propio seno, por ejemplo, de los comedores populares, en las asociaciones de mototaxistas, de taxistas. Ahí se dan las soluciones, no desde el escritorio. Yo creo que el gobierno que podamos tener nosotros va a ser un gobierno de operativo, no de oficina, sino operativo, salir a las calles, conversar. Por ejemplo, yo tengo un concepto respecto a los informales, ¿no? Los informales no son delincuentes, son peruanos que tienen esa acción de querer trabajar, de querer sacar adelante a su familia, pero necesitan del apoyo técnico del Estado, necesitan del apoyo también social del Estado en el tema de las viviendas, de las casas, de los inmuebles. La mayoría de pueblos jóvenes en la región Lambayeque, que creo que también como pasa en todo el Perú, no tienen título. O sea, las personas no tienen título y viven año tras año sin título, y por lo tanto el Estado no puede actuar ahí, no puede solucionar esa brecha, esa brecha que se ha generado justamente por el hecho de no tener título. No pueden ponerles pistas, veredas, no pueden construir absolutamente nada por la falta de titulación. Entonces, yo creo que son temas que se tienen que tocar y son temas que se pueden solucionar. El tema de los jóvenes, el tema de las drogas, el tema del agua también, que Lambayeque representa el lugar donde existe la mayor contaminación del agua que consumimos diariamente. Por eso es que las enfermedades y finalmente pulula el cáncer en la mayoría de personas. Y es justamente por eso, por consumir agua que tiene bastante concentración de metales. Esto tenemos que saberlo, conocerlo y también saber y conocer las soluciones a estos problemas. Yo creo que Lambayeque va a ser una de las regiones ecológicas, estoy pensando, y segundo, la región más segura del país. Ese es el objetivo, esos son los objetivos que debemos plantearnos como región, la región más segura del país y la región ecológica, que creo que es una de las primeras metas en este gobierno del gobierno regional, ¿no? ¿Y cómo apoyar, Juan, a nuestros pescadores, a nuestros agricultores, pero con propuestas viables? ¿Cómo es posible que en este año todos los productores de mango de Lambayeque, especialmente de Motupe, hayan perdido su producción? Y que venga un ministro de Estado que se entiende es el principal técnico en el sector a decirles que ya no siembren mango en 3 años para que se produzca un intervalo de escasez y después puedan salir nuevamente a la palestra con producción. Eso es realmente absurdo, es de incapaces. Por eso es que necesitamos actores políticos que sintonicen y conozcan las necesidades de la población. No necesitamos artistas de circo que aparecen solo en julio. Necesitamos gente que esté constantemente todo el año acompañando a las organizaciones sociales, a las organizaciones de base, ayudándolos a hacer proyectos de inversión, proyectos de desarrollo, que es lo que falta. No tenemos dedicados equipos técnicos a ayudar a la población a mejorar sus condiciones de vida y sus condiciones económicas. Y el Ejecutivo ha centralizado todo y tú ves que los alcaldes y los gobernadores regionales solo van a Lima a hacer gestión, encuentran a su sectorista y a lo mejor detrás del sectorista grandes vivos que tras la corruptela terminan dilapidando los recursos del Estado. Entonces, se necesita mucho por hacer. Estamos en un proyecto político, Juan. Yo creo que este espacio que tiene que ver con derecho, con cultura, también tiene un componente político porque no somos ajenos a ello y hemos sido invitados como técnicos, y eso también tenemos que aclararlo, invitados como técnicos a Avanza País, un partido que es
de apertura social, de apertura de ideas, y nos han dado la libertad para poder trabajar en Lambayeque. No es que como deslizó por ahí una versión infeliz, un irresponsable político que nos habíamos camuflado. Nosotros somos personas conocidas y reconocidas. Tenemos un largo camino profesional, somos técnicos para quienes no lo saben, no somos pues improvisados, no solo tenemos formación jurídica como abogados, tenemos estudios de maestría, de doctorado, tenemos especialidades, por eso es que se nos convocó en algún momento en el Ejecutivo para ser funcionarios de alto nivel como técnicos. Entonces, olvidémonos que toda la masa gris y la solución del problema está en el centralismo limeño. Los provincianos, los serranitos, los cholitos de pueblo, como a veces se nos llama por aquellos que se creen gringos porque se oxigenan el pelo, no nos van a enseñar ni a adornar la píldora. Sabemos hacer, sabemos construir, sabemos proponer, y creo que desde Lambayeque vamos a hacer grandes cosas en esta gesta política al Senado, a la Cámara de Diputados, al gobierno regional, a las provincias y a los distritos. Creo que es una aspiración ciudadana y es una aspiración de todo peruano de poder participar en la vida política del país. Agradezco mucho, Félix, por tu valioso aporte en este programa, Justicia y Cultura. Y bueno, tu saludo final en este programa. Gracias, Juan. Una vez más, reiterar mi felicitación. Mantén este espacio, por favor. Necesitamos estos espacios. Agradecer a tu equipo técnico por el esfuerzo. No es fácil sostener una plataforma como estas, y seguro que pasarán por aquí invitados de nivel que hablarán fuerte y dirán las cosas como se deben decir, con valentía, con prudencia, con honestidad, y cuidando obviamente siempre la dignidad de las personas, que nosotros lo hemos hecho toda la vida. O sea, jamás denostaremos de alguien, y si a alguien le tenemos que decir, mirándolo a los ojos, que es corrupto, que es desleal o que ha traicionado, ha defraudado los intereses de la población, se lo diremos, porque nos caracterizamos por eso. No como aquellos valientes pues con coraza de cartón, porque hay muchos que han aparecido en Lambayeque solo en elecciones, y que han sido expulsados o por corruptos o por malas artes o malas acciones de otras instituciones, y ahora dizque son comunicadores sociales. Entonces, a esos hay que combatirlos también. Y seguiremos adelante, Juan, agradecerte por este espacio, por la invitación, y seguiremos en la lucha y asistiendo cada vez que se nos convoque a esta plataforma, que la considero sumamente importante y que le auguro un posicionamiento no solo regional, sino nacional. Muchas gracias, doctor Félix. Y bueno, a todos nuestros seguidores, les agradecemos también. Hasta un nuevo episodio de su programa Justicia y Cultura. Síganos en las redes sociales, en el Facebook, Instagram y TikTok.